La idea es, pues, igual, bueno, esta clase está en la fotocopiadora, está aquí va a quedar aquí en el escritorio para que la revisen ahí. Igual, del Moore y del Milley. Okay. Bueno, entonces básicamente la idea ahora es mencionar la función del sistema linfático, los órganos que componen el sistema linfático, cómo se forma y cómo se filtra o traslada la linfa, y todo lo que son las estructuras y funciones de los órganos secundarios. La linfa, bueno, líquido linfático, viene la palabra griega linfa, que es agua. Realmente la linfa es un líquido transparente. Tenemos la concepción de que hay un vaso arterial, un vaso venoso, es como lo básico, ¿verdad? Pero a la par de todo eso siempre hay un vaso linfático, ¿sí? Y transporta ese líquido linfático. Recuerden de sus clases, ya llevaron histología. Sí, la mayoría, sí. Recuerden que la célula vive como en un mar líquido, que es el líquido intersticial. Cada célula vive ahí. Y ese líquido es el líquido linfático o líquido intersticial, o lo que le llaman líquido extracelular, que viene siendo el mismo que el líquido intracelular, solo que cambia electrolitos, las concentraciones de electrolitos. Por ejemplo, potasio, en un lado más cantidad de potasio, en otro lado menos cantidad de potasio, igual que el sodio, ¿verdad? Entonces simplemente, pero básicamente lo que hay intracelular y extracelular viene siendo el mismo líquido. Bueno, los componentes, vamos a ver el líquido linfático, los vasos linfáticos, los ganglios, las estructuras, en parte, y de dónde se forma el líquido linfático, que es en la médula ósea. Tejido linfático, también el tejido linfático es el encargado de formar las células T y las células B. Las células T y las células B son las células de defensa del organismo. ¿Okay? Son los linfocitos. Siempre se pone la analogía, son como los policías, pero no como los policías que tenemos acá, ¿verdad? Los policías tal vez de Estados Unidos. De aquí no. Son los encargados de defenderlo, junto con otra serie, ¿verdad? Con otra serie de células, pero son parte del sistema de defensa. Cuando uno pide un hemograma, la gente en el hemograma se reporta la serie roja, que es hemoglobina, ¿verdad? Se reporta plaquetas y se reporta linfocitos o leucos, ¿verdad? Se reportan los leucos. Entonces eso es lo que nos habla si hay infección. ¿Okay? Lo normal de los leucos va de 4.500 a 10.500. ¿Saben? Si hubiera infección, qué sé yo, si viene por apendicitis, tienen 25.000 leucos, pues uno sabe que es un infeccioso grande, ¿verdad? Igual una infección urinaria se ve reflejada en los leucos. O sea, entre más linfocitos hay, más grande la infección. Por eso, recuerden lo que dije, es una parte del sistema de defensa, okay. Hay otras cosas encargadas de defensa, pero eso es una parte. Entonces, por ejemplo, cuando nos reportan leucos, nos reportan 20.000 leucos. Entonces uno tiene que ver el diferencial, si son linfocitos, si son polimorfonucleares, si son macrófagos, si son eosinófilos. Cada una de estas células está encargada de cierto tipo de infección. Por ejemplo, hay unas células de esas encargadas que cuando hay una infección por parásitos, igual va a estar en total 16 o 20, no sé. Pero el diferencial va a haber aumentado la cantidad de eosinófilos. Los linfocitos no, porque ellos no son encargados de ver los parásitos. ¿Cómo decir? Eosinófilos que son especializados como para que me entiendan, y solo en gente narcotráfica. Linfocitos solo en ladrones. ¿Está bien? ¿Me explico? Pues cada quien tiene una función específica, entonces depende de lo que esté afectado, uno sospecha. Pero no necesariamente cuando tenemos 20.000 pues la mayoría son linfocitos, ¿no? Pues hay que ver el diferencial. Funciones del sistema
funciones, igual, esto va a funcionar, vamos a verlo como si fuera un gran órgano, como si estuviéramos viendo corazón, como si estuviéramos viendo hígado, ¿ok? O vasos, tienen sus funciones. Número 1, las funciones del sistema linfático, circulación de líquido linfático. Va a haber un montón de conductos, ganglios y todo esto que pues forma parte del órgano como tal, pero la función es circulación. Una de las funciones es circulación de líquido linfático. ¿Qué pasa cuando esta función falla? Se acumula, ¿cierto? ¿Qué pasa si no puedo, de una carretera hay un choque y se para y pues se tiende a acumular, se tiende a conglomerar? Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama linfadenitis, ¿okay? Entonces esa acumulación, en esa enfermedad se da acumulación de líquido linfático. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo corto la circulación de líquido linfático en la extremidad? Entonces esta extremidad se empieza a hinchar, se empieza a poner con edema. Como retención de líquido. Retención de líquido, se retiene líquido, sea acumulación, retención de líquido. Pero puede ser solo una enfermedad o en todas las extremidades o generalizado. De hecho, el edema, cuando hay edema, pues es acumulación de líquido. Otra de las funciones, el sistema linfático está en parte del sistema digestivo y luego lo vamos a ver más adelante. Y una de las funciones que tiene esto es transportar lípidos y ciertas vitaminas. No, pues transporta las vitaminas liposolubles. Por ejemplo, entonces está en el intestino. Cuando el alimento ya pasa, bueno, ya no visto, llega al esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Pues cuando ya llega al intestino delgado, eso tiene vasos linfáticos. Y ese vaso linfático es el encargado de absorber lo que son las grasas, líquidos. ¿Okay? Recuerden que hay 3 grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos y lípidos, que son las grasas. Entonces, el sistema linfático a nivel de los intestinos absorbe lo que son los lípidos y grasas. Ok, la otra función, bueno, aparte de circular, otra función es drenaje de líquido intersticial. En cada extremidad, todas las células, recuerden que hay líquido extracelular. Ese líquido celular hay que drenarlo, por algún lado tiene que salir. Entonces, drenaje. Y la otra función también es generación o producción de lo que es la respuesta inmune. ¿Okay? Ya más adelante vamos a ver cada una de esas funciones. Bueno, ¿qué es la linfa? Pues la linfa es un ultrafiltrado de plasma. Realmente es como sangre, solo que hay que quitarle unas cosas, ¿verdad? Hay que quitarle la hemoglobina, las proteínas, etc. Entonces, es un filtrado de plasma. Es como que usted agarre la sangre y la cuele y le saque ciertas cosas, pues tenemos este líquido que es transparente. Es como, se describe como agua de roca, es un líquido transparente, agua, cristalino, diferente a la orina. La orina es un líquido transparente, pero tiene un color como amarillo paja, ¿cierto? ¿Okay? Entonces es diferente. Así es como se describe. Se dice que alrededor de un día, más o menos, el líquido que circula y el sistema linfático drena alrededor de 3 litros por día. Entonces vean que es una cantidad importante, ¿verdad? Es una cantidad de 3 litros que es importante. Por ejemplo, recuerden que 60% de nuestro cuerpo es agua. El 60% de mi peso es agua. O sea, si yo peso 100 kilos, 60 kilos es de pura agua. Si yo quiero saber cuánto sangre hay en mi cuerpo, es el 5% de mi peso. ¿Okay? 5% de mi peso es puro líquido vascular. ¿Okay? Entonces, vean que 3 litros no es una cantidad especial, ¿no? En alguien pequeño, no sé, tal vez usted, bueno, yo no sé cuánto pesa, pero eso no se le pregunta a usted, ¿cuánto pesa usted? Si usted, como 70, entonces, ¿cuánto sería el 60% suyo? A ver, sáquelo ahí. De 70
kilos. De 70 kilos, vea que hay 42 kilos es puro líquido. Ok, de esos 70 kilos lo multiplica por 0.05, que sería el 5%, o 5%, ¿verdad? ¿Cuánto? Lo multiplicó por 50%. 40 por 0.5. No sé, matemáticas, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que él pesa 70 kilos, él en teoría debería tener 3 litros de sangre. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? 3.5, 3 litros y medio de sangre. Entonces, vean que si la circulación de esto es en promedio, ¿verdad? Esto es un promedio, no es que se circula, más que a todos es 3, ¿no? Más o menos es un promedio. Entonces,